corazón alegre y dispuesto para darle gracias, para alabarle y para adorarle, y así vamos a hacerlo en esta mañana. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Pues vamos a alabar al Señor puestos en pie. Alzad un cántico de amor al nombre de Jesús, al dulce eterno Salvador, cantar con gratitud. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre Salvador, al triste corazón, es luz y vida, paz y amor, es gozo y redención. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a cantar en tu glorioso honor. Por mí moriste en la vil cruz, bendito Salvador. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Oh tierno amigo y mediador, por gracia, por la fe, tenemos hoy la salvación, oh gloria a su poder. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, qué hermoso estar aquí, tus hijos, en armonía, Señor, como lo dice tu palabra, entrando al atrio, Señor, de tu casa, Señor, que ha escogido para estar todos juntos, Señor. En esta mañana, Señor, oh Dios, derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. A ti venimos a honrarte, a alabarte, a bendecirte, a decirte, Señor, tú eres el Dios de las naciones, Señor. Y hoy nos rendimos a ti con un corazón lleno de gratitud, Señor. Mientras que hoy alabemos a ti, Señor, oh Dios, mientras que hoy escuchemos tu palabra, mientras que tu nombre es levantado en esta mañana, tú harás grandes prodigios y milagros, dice tu palabra, Señor. Queremos entrar, Señor, oh Dios, con un corazón limpio, transformado, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar todo, para participar en todo, Señor. Nos rendimos una vez más. Tú eres el que vive. Que en este lugar, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo. Que se pueda pasear, Señor, sobre este lugar, Señor.
sobre el corazón afligido y triste, Señor. Hoy será levantado, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mis preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Vamos a cantar una alabanza que es nueva. Bueno, no es nueva, pero no la hemos cantado nunca aquí. Pero es muy sencilla. Dice, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Más grande que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más grande que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más grande que el ancho mar, más alta que el cielo está.
porque para siempre Dios, tu misericordia es más grande que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Amén. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Pues con este espíritu de gratitud y alabanza vamos al tiempo de los diezmos y las ofrendas y oramos primero por ello. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, venimos delante de ti, venimos con agradecimiento, Señor, y con humildad. Esta mañana, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por la remuneración, por nuestros trabajos, a los que los tenemos, a los que no, Señor, te pedimos que se los des. Te pedimos, Señor, que esto sea, Señor, para bien de esta iglesia, Señor, y otros sitios donde podemos, Señor, dar también para que puedan estar bien. Te pedimos que bendigas, Señor, los trabajos de todos nuestros hermanos que están aquí, que proveas, Señor, ricamente y que no falten, y que los corazones que puedan dar, Señor, lo hagan con alegría, sabiendo, Señor, que tú bendices al dador alegre, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor bendición. Mirad
cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor bendición, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor bendición. Amén. Podemos sentarnos. Seas por siempre y para siempre en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Señor, te rogamos hoy que nos ilumines con el poder de tu palabra, Señor. Que la palabra que será predicada, Señor, impacte en nuestros corazones, nos transforme, nos anime y nos cambie, Señor. Ilumina, Señor, a nuestra hermana Ana Rosa, llénala del poder de tu precioso Espíritu, Señor. Para que tu palabra haga eso, Señor, para la cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a escucharte, pero sobre todo a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Te pido estas cosas y te pido también por los niños, Señor, que recibirán el Evangelio hoy. Ayúdalos, Señor, prepara sus corazones para recibir tu verdad. Te ruego todas estas cosas, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola. Sí. Bueno, una vez que tenemos la técnica al día, vamos a comenzar, y hoy quiero comenzar contándoos una reflexión personal, una experiencia personal, que algunos ya me habréis escuchado, pero que quiero que lo sepáis, y está relacionada en cómo surgió el sueño de Ciudad Real. En la convención de la UE del año 23, el director del MEM, David Bianchi, presentó, con el entusiasmo que le caracteriza, quien lo conocéis ya lo sabéis, un proyecto que todos conocemos, porque llevamos tiempo orando por él e informando de cómo va avanzando. El proyecto lo llamó 15 para el 30. Es decir, 15 nuevas iglesias en unas determinadas capitales de provincia que no tenían iglesias de la UE, y que el objetivo era desde el 2023 hasta el 2030 pues alcanzar, abrir esas nuevas 15 iglesias. Por supuesto, nombró las 15 ciudades, y claro, cuando nombró la ciudad de Ciudad Real, por razones obvias, pues el corazón me hizo un pequeño vuelco. Pensé, ¿y si soy yo? Pero solo duró ese pensamiento una décima de segundo, porque después dije, no, y lo puse en oración. El tiempo fue pasando y David iba enviando información, esos vídeos que nos manda él con tanto entusiasmo, ¿verdad?, de cómo se iban moviendo diferentes iglesias y hermanos en varias de esas ciudades del proyecto. El año pasado, a principios del 2025, envió un pequeño vídeo en el que se veía, él estaba como en una carretera y se veía en la parte de atrás el cartel de Ciudad Real, tantos kilómetros. Y decía algo así como, estoy aquí en Ciudad Real, donde todavía no hay una iglesia bautista de la UE. ¿Quién vendrá?
pues el corazón me volvió a dar otro vuelco, porque dije, todavía no hay nadie que se haya presentado, ¿verdad? Y pensé, pero bueno, seguro que habrá otros, seguro. Seguí orando y Dios fue moviendo sus hilos y finalmente en el verano lo hablé con José y recibí su apoyo total. Después lo compartí con Samuel, quien también nos apoyó. Pero ¿sabéis lo más extraordinario de todo esto? Pues lo más extraordinario de todo fue cuando me di cuenta de que este proyecto, muchísimo más grande que yo, no lo podría llevar a cabo sin un gran equipo. Nadie puede llevar a cabo una misión así sin el respaldo de Dios, por supuesto, y sin un gran equipo al lado. La pasada semana veíamos cómo la acción de un gran equipo, liderado por Nehemías, llegó a buen puerto en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Y hoy vamos a ver cómo fue la acción de los primeros cristianos inmediatamente después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, para que fuese recordada siempre? ¿Cómo se condujeron aquellos primeros cristianos, que muchos de ellos habían incluso convivido con Jesús? ¿Cuáles son los distintivos de esa iglesia incipiente? Para ello vamos a leer un texto base que nos va a servir como base para esta reflexión, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del 1 al 14, y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En una lectura sosegada de los primeros capítulos del libro de los Hechos, reconocemos que después de lo que sucedió en Pentecostés, los primeros cristianos eran conscientes de que eran templo del Espíritu Santo. Todos sabemos algunas cosas y sobre cosas del Espíritu Santo, todos. Por ejemplo, sabemos que fue una promesa cumplida
y sabemos que esta promesa alcanzaba a todos, sin distinción. Todo el que se ha reconocido pecador, que ha confesado sus pecados, que sabe que no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo y que ha vuelto su mirada a la cruz, donde Cristo murió y resucitó solo por amor a nosotros, pecadores, todas estas personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, han recibido el Espíritu Santo. También sabemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y que fue clave en la vida de Jesús, quien, como cualquier hombre, necesitó de él para conducirse en la vida. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que Él es quien nos capacita, que en Él tenemos asegurado nuestro camino de santidad, que Él es quien nos convence de pecado, quien ora por nosotros cuando nosotros no podemos expresarnos en palabras. Él es nuestro consolador. Y aquellos primeros cristianos se dieron cuenta de aquel enorme potencial que tenían por aquel regalo que les había hecho Jesús. Aquellos primeros cristianos comprobaron que lo que Jesús les había prometido, no os dejaré solos, se había cumplido. Y sin saber muy bien cómo, aquel equipo se convirtió en un equipo de primera. Leemos en Hechos 5, del 12 al 16, un prodigioso resumen. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vacías, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Otra cosa que llama la atención de estos primeros capítulos, de estos primeros pasos de los cristianos, otro distintivo de la iglesia primitiva, es cómo la palabra de Dios ocupaba un lugar central y privilegiado en la vida de todos ellos. Todos sabemos que Pedro no era un hombre de letras, era un simple pescador, que Dios le estaba transformando en pescador de hombres. En los evangelios encontramos a un Pedro impulsivo, apasionado y nada académico. Pero en el libro de los Hechos, Pedro ya ha madurado. Encontramos a Pedro como alguien que conoce las Escrituras y que es inspirado por el Espíritu Santo para transmitirlas y ponerlas en práctica. Las palabras que pronuncia en cada uno de sus discursos o predicaciones así lo corroboran. Por ejemplo, en 1:16 leemos: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. En 2:14 y 16, del 14 al 16 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En 3:13 leemos: el Dios de Abraham, dice Pedro, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. En 4:8-12 leemos: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y podríamos leer más textos que muestran cómo la palabra, cómo las Escrituras ocupan un lugar central en la vida de Pedro. Pero no solo en la vida de Pedro, la centralidad de la palabra la vemos latente en todo el equipo que formaba esa primera iglesia. En el capítulo 2, versículo 42, vemos uno de estos resúmenes que Lucas nos ha dejado y que habla de esto mismo. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando Pedro y Juan son acusados ante el concilio por haber sanado a un cojo de nacimiento, el equipo, mientras, ora. Recuerda las Escrituras en las palabras de David. En 4, 25 y 26 dice, que por boca de David tu siervo dijiste, es parte de la oración, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Otro texto que nos habla de la importancia de la palabra en la vida de la iglesia primitiva lo encontramos en 5:42, que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y qué diremos de Esteban y su brillante predicación que abarca prácticamente toda la Escritura, desde Abraham y hasta Jesucristo, pasando por los 12 patriarcas, por la vida de José, Moisés, David, Salomón, etcétera, etcétera? Los primeros cristianos también eran conscientes de ser templo del Espíritu Santo y pusieron en un lugar central el conocimiento de las Escrituras. Y si hay otra palabra que resalta en estos primeros capítulos del libro de los Hechos, esa es unánimes. ¿Quiere esto decir que todos pensaban igual? ¿Quiere esto decir que todos eran una especie de fotocopias? Pues ciertamente no. En el versículo 14 del capítulo 1 que ya hemos leído, en la primera parte dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En 2:1 leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. En 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. En 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esta unanimidad no tiene tanto que ver con la unidad de criterio. Probablemente cada uno tendría su propio pensamiento y su propia opinión de las cosas, pero sí tiene que ver con la intención, con el propósito que todos tenían de que aquello funcionase. Estaban unánimes en aquello que realmente era importante, la identidad del grupo como cuerpo de Cristo, cuya misión principal es proclamar de todas las formas posibles las buenas nuevas. En esto es en lo que había unanimidad, esto era lo que les unía, esto era lo que centraba sus reuniones. Por esto comían juntos y compartían tiempo los unos con los otros. Seguramente recordaban o alguien les recordaba las palabras de Jesús en Juan 13:35 que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una unanimidad basada en el amor por encima de cualquier diferencia. Por supuesto que entre los primeros cristianos
habría diferencias de criterios. A unos les gustaría que la iglesia fuese pintada de verde, a otros de azul, ¿verdad? Unos pensarían que habría que entrar y otros que salir. Seguro que habría diferentes opiniones de cómo utilizar el tiempo, incluso el dinero que tenían en común. Pero el amor de Dios, el amor a Dios y el amor los unos por los otros, ese amor fuertemente distintivo predominaba por encima de cualquier otra cosa y les hacía estar unánimes. Una vez cederías tú y otra vez cedería yo, pero nuestros ojos siempre estarían puestos en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y aquel que puede conseguir la unidad del Espíritu. ¿Y qué podemos decir de la oración? El equipo de la iglesia primitiva no daba un paso sin haberlo puesto primero en oración. En 1:14 volvemos a repetir este versículo, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el 24 leemos: y orando dijeron. En el 42 del capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 24 del capítulo 4, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. En 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. En 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En 7:60, y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo normal es que en todas las iglesias hoy el patito feo sea la reunión de oración. No sé por qué, pero la asistencia a los cultos de oración siempre es la más baja. Increíble, pero cierto. Y yo os digo que no sabéis lo que os perdéis. Yo sé que muchos de vosotros no podéis o no podemos asistir a los cultos de oración, pero lo siento, os tengo que decir que os perdéis una gran bendición. Porque la oración es el motor de nuestra fe. Alguien lo expresa así: si dejamos de hablar con Dios, corremos el peligro de dejar de hablar de Dios. Si dejamos de hablar con Dios, corremos el peligro de dejar de hablar de Dios. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, el cual os invito a leer y a meditar tranquilamente en vuestras casas, es un claro ejemplo de cómo la oración es una parte vital, trascendental en la vida del creyente. La oración es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Y me temo que nos pasamos gran parte de nuestras vidas con respiración asistida, porque no tenemos el suficiente oxígeno para poder vivir nuestra vida espiritual. Ya sé que no siempre se puede. Ya sé que si os preguntara personalmente a cada uno de vosotros, y a mí misma, por supuesto, probablemente todos tendríamos una gran excusa para no asistir al culto de oración los viernes. Pero mi pregunta es: ¿estáis seguros de que es por eso por lo que no venís al culto de oración? Y siguiendo con este argumento, quiero finalizar mi exposición de la palabra de hoy con otro distintivo de este gran equipo que fue la primera iglesia primitiva, y este es la prioridad. Todos sabemos que en aquellos primeros días, después de la ascensión del Señor al cielo y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo entre los cristianos un movimiento muy particular. Todos pensaban que la segunda venida de Jesús
Era algo inminente, se acababa de ir y ellos pensaban que inmediatamente iba a volver. Todos creían que aquellas promesas de completar el reino eterno, en el que Jesús iba a ser el rey para todos y para siempre, era algo inmediato. Y lo que hicieron fue ser consecuentes con ese pensamiento, con ese convencimiento. Dejaron de trabajar, vendieron todo lo que tenían para ayudar a los que no tenían nada y esperaron la segunda venida. Sabemos que las consecuencias de todo aquello fueron trágicas y muchos de ellos lo pasaron francamente mal porque lo perdieron todo. En el versículo 44 del capítulo 2 leemos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en el 4:34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Cualquier erudito diría que en un análisis profundo de esta situación se podría decir que habla del fracaso del comunismo, o que es importante delimitar lo que uno posee. Pero hoy no quiero que fijemos nuestra atención sobre esto, sino sobre un hecho que ha superado aquel fracaso. Quiero que fijemos nuestra atención sobre algo que sí pone en valor lo que aquel gran equipo de cristianos quiso llevar a cabo. Porque lo que realmente sobresale y distingue a este primer grupo de cristianos es la evidencia de que tenían muy claro cuál era la prioridad de sus vidas. Y esta no era otra que Cristo y este crucificado. Esa era la prioridad de aquellos primeros cristianos. Mucho se ha hablado y se habla de las prioridades del cristiano. ¿El Señor, la familia y la iglesia? ¿O el Señor, la iglesia y la familia? Yo conocí a un pastor que repetía con mucha frecuencia que su familia estaba por encima de la iglesia. Y por supuesto que creo que Dios nos llama a amar a nuestra familia después de a Él. Pero mi pregunta es: ¿acaso nuestros hermanos en la fe no son parte de nuestra familia? Quizás la perspectiva y el orden de prioridades cambiaría si viésemos a nuestros hermanos como parte de nuestras propias familias. E inevitablemente este pensamiento me trae a la memoria las palabras de Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Entonces, respondiendo, en Lucas 8:21 les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No me cabe la menor duda de que Jesús quiere que tú y yo nos consideremos familia. Y qué importante es cuidar de nuestra familia, ¿verdad? Estamos viendo 5 distintivos de aquel gran grupo que fue la iglesia primitiva. 5 distintivos de la primera iglesia que tienen el mismo valor hoy que entonces. El poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas, la importancia de que la palabra sea central en nuestro diario caminar, la unanimidad por encima de las diferencias, el poder transformador de vidas de oración y el distinguir las prioridades. Hay una frase de Juan Wesley muy alentadora para todos los cristianos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. En lo fundamental, unidad. En lo secundario, libertad. Pero todo en amor. Y hoy no quiero finalizar sin hacer una afirmación, y probablemente me voy a tirar a la piscina o me voy a meter en un jardín, como se suele decir. Una afirmación que estoy convencida de que va a ser así, y es que la misión que Dios puso en mi corazón y que estamos llevando a cabo
toda la Iglesia en Ciudad Real, esa misión viene de parte de Dios. Pero no solo eso, del mismo modo estoy convencida de que sin un verdadero equipo no se podrá llevar a cabo. Unos orando, otros aportando ideas, otros yendo. Tenemos que encontrar la manera de llevar el mensaje urgente de salvación que tanta gente necesita en Ciudad Real. Y la forma de hacerlo no está siendo nada fácil, pero con un equipo y la inestimable, infinita y generosa ayuda de nuestro Señor, lo vamos a lograr. Porque nuestro único objetivo es compartir nuestro mayor tesoro, nuestra fe, con aquellos que no saben, que no conocen, que no tienen el privilegio de conocer quién es su Salvador. Y ese propósito es el mismo que sin duda Dios también tiene y quiere para todos los incrédulos. Estamos llamados a ser Iglesia, a formar parte de esa plantilla divina. Estamos llamados a trabajar juntos en equipo para llevar hasta lo último de la tierra la mejor noticia, que en Cristo hay esperanza. Que Dios nos bendiga. Y terminamos con una alabanza que dice: tu ley está escrita en mi corazón, el hacer tu voluntad es mi deleite. Dame, oh Señor, tus pensamientos y los seguiré el resto de mi vida. Correré por el camino de tu gracia y confiaré en tu palabra que es mi guía. Triunfaré en medio de mis enemigos y nada me apartará de ti. Pues vamos a alabar al Señor con esta canción todos juntos. Tu ley está escrita en mi corazón, el hacer tu voluntad es mi deleite. Dame, oh Señor, tus pensamientos, los seguiré el resto de mi vida. Correré por el camino de tu gracia, confiaré en tu palabra que es mi guía. Triunfaré en medio de mis enemigos y nada me apartará de ti. Tu ley está escrita en mi corazón, el hacer tu voluntad es mi deleite. Dame, oh Señor, tus pensamientos, los seguiré el resto de mi vida. Correré por el camino de tu gracia, confiaré en tu palabra que es mi guía. Triunfaré en medio de mis enemigos y nada me apartará de ti. Correré por el camino de tu gracia, confiaré en tu palabra que es mi guía. Triunfaré en medio de mis enemigos y
Y dice en Filipenses 4, algunos versículos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os guarde y bendiga esta semana. Y creo que tenemos algunos anuncios que Ana nos comparte.